Muy bien, chicos, bienvenidos a su cuarta sesión del curso de estimulación temprana. Y en esta cuarta clase tenemos el tema de estilos de aprendizaje y juego en la primera infancia. El día de hoy vamos a ver temas muy puntuales, pero muy específicos para poder comprender la estimulación temprana, para poder saber cómo vamos a estimular a nuestros niños en este proceso de la primera infancia que viene a ser tan importante para el desarrollo físico, neuronal, para el desarrollo emocional también de nuestros niños. Recordemos que nosotros, como estimuladores, tenemos que considerar puntos los cuales ya hemos visto con bastante antelación, ¿no? Por ejemplo, como característica principal del estimulador, tenemos que ser muy observadores, pacientes, también tenemos que ser muy empáticos, tenemos que conocer la realidad de nuestros niños, el grupo de niños que tenemos y saber detectar a tiempo cómo voy a trabajar con ellos y también asimismo poder detectar cualquier de repente eh, circunstancia que pueda desarrollarse en el proceso de crecimiento de nuestros niños, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ya vamos a dar por iniciado nuestro cuarto tema. Y vengo hablando de estos puntos porque lo que vamos a tratar en primera instancia son los estilos de aprendizaje. De repente ustedes me preguntarán, Miss, ¿a qué se refiere usted con estilos de aprendizaje? ¿Qué es lo que quiere decir este punto que quizás algunos lo pueden haber oído y quizás otros no? Nosotros tenemos que recalcar que básicamente existen diferentes estilos de aprendizaje, cada uno con sus propias características y preferencias. ¿Qué cosa quiere decir con esto? En el proceso del cual el niño va adquiriendo sus habilidades y destrezas, o va desarrollándolas, mejor dicho, va a tener que hacerlas de acuerdo a su propia comodidad de aprendizaje, a su propio desempeño, de cómo pueda realizar su aprendizaje, de cuál es la manera en la cual el niño va a captar de manera más precisa todo lo que hay a su alrededor. De por sí nosotros sabemos que los niños tienen ciertas habilidades para poder comprender muy rápido las cosas. Ellos absorben muy rápido, son como esponjitas, ¿no? Como ya hemos venido hablando también de las clases anteriores. Entonces, ellos absorben información de manera tan rápida que generan eh, a una velocidad muy grande diferentes circuitos neuronales. Y asimismo, tienen tanta información que a veces no saben cómo canalizar esa información o no saben cómo plasmarla. Tienen habilidades y destrezas que los hacen únicos, pero sin embargo no saben por qué camino voy a desarrollar eso que yo sé. Es como, por ejemplo, cuando uno aprende a cocinar, ¿no? Por así decirlo. Uno tiene el recetario, tiene los ingredientes, pero yo sé todo eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, es lo mismo que ocurre con los niños dentro del proceso del aprendizaje. El niño sabe muchas cosas, ha absorbido muchas cosas de su entorno, lo puede quizás comprender hasta un punto, pero ¿cómo lo plasma? ¿Cómo voy a trabajar yo en mi proceso de adquisición de mi aprendizaje y cómo lo voy a poner en práctica? Y lo vamos a hacer mediante la estimulación, pero conociendo estos estilos de aprendizaje y cómo se dan también, y cómo aprende el niño, porque para esto nosotros tenemos que conocer esta parte tan importante del desarrollo de nuestros niños pequeños, ¿sí? Tenemos que poner siempre en consideración que los niños en la primera infancia, siempre lo recalco, ellos son muy emocionales. Entonces, la motivación va a ser clave para que mi niño pueda aprender. La motivación, la dedicación. Es más, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada avance de nuestros niños es único y tiene que ser celebrado. ¿Y por qué, por qué tiene que ser celebrado? Porque evidentemente nuestros niños están en el proceso en el cual necesitan esa atención, necesitan ser valorados, necesitan ser reconocidos para que ellos puedan seguir avanzando. Es por esa razón que vamos a aprender ahora un poco sobre los estilos de aprendizaje y luego de cómo aprenden los niños mediante el juego, mediante las experiencias innatas y mediante la imitación. ¿Sí? Así que ahora vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Primero vamos a considerar
este punto tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestro PPT? Un minutito, por favor. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice nuestro PPT? Nos dice que un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. Determina a través de qué actividades y qué sentidos tiendes a absorber información más fácilmente, ya sea a través de la vista, del oído, del tacto, del habla, de la toma de notas o de la combinación de estas. A ver, chicas o chicos, en este primer párrafo, ¿qué es lo que me dice básicamente mi pregunta? ¿Qué es lo que me dice? Me dice que un estilo de aprendizaje, en pocas palabras, se refiere a la forma en la que una persona puede procesar o retener la información. Y es la manera en la que cada uno de nosotros va a preferir aprender y absorber los conocimientos, habilidades y experiencias que me permitan a mí darme cuenta cómo voy a generar ese aprendizaje. Puedo volverme de repente explorador, de repente descubridor, entre otros objetivos que de repente podamos ir nosotros averiguando en el proceso de nuestra clase. Pero tenemos que tomar en cuenta que este estilo de aprendizaje, ¿no? Puede influir de diferentes formas. La forma en la que normalmente pues influye en el niño es mediante cómo trabaja el niño, mediante cómo se va a desempeñar. Y para eso nosotros tenemos que observar. Entonces, en síntesis, ¿qué es un estilo de aprendizaje, chicas? A ver, me responden por el chat. Las leo. A ver, les voy a dar unos 30 segundos. Muy bien, Areli, la forma en cómo aprendes de cada cosa. Claro, es una forma de poder expresar lo que ella entiende de qué es un estilo de aprendizaje. Muy bien, Areli, claro que sí. Evidentemente es la forma en cómo uno va a determinar cómo aprender. Claro, también, Silvia, pero en pocas palabras, ¿no? Lo que me dice es bien, bien claro y bien directo. Consiste en una serie de características personales con las que uno nace. Ahora, nosotros nacemos con estos diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir esto? Nosotros nacemos con el sentido de la vista, del oído, del tacto, del habla, entre otros, ¿no? Pero mediante yo vaya creciendo, voy a desarrollar un camino por el cual yo voy a aprender más rápido. Por ejemplo, ¿no? Por mi parte, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendo de qué forma. Un ejemplo, ¿no? De repente escribiendo notas. De repente de esa manera yo aprendo más rápido. De repente para Areli aprende con videos. De repente para Silvia es más fácil aprender mediante audios y no mediante videos, sino escuchando. Entonces, hay formas que uno va acogiéndose para poder aprender ciertas actividades y ciertas cosas. Entonces, yo voy a absorber mi información de acuerdo a cómo yo me sienta más cómoda o como yo me sienta más cómodo. Por ejemplo, hemos tenido niños, ¿no? Los cuales aprenden de repente cantando, de repente moviéndose, cantando. Otros aprenden de repente jugando. Otros aprenden de repente escribiendo. Otros aprenden de repente mirando. Otros escuchando. Y para esto quiere decir que cada niño es único e irrepetible. Entonces quiere decir que cada uno de ellos aprende de manera distinta. ¿Qué dicen, chicas? Claro, cada uno aprende de maneras distintas. Muy bien, Altu, claro que sí. Y esto es un punto muy esencial que nosotros tenemos que conocer para poder guiar a nuestros niños en el proceso de su estimulación temprana, ¿sí?
Ahora, ¿cuántos estilos de aprendizaje existen? Pues evidentemente existen una serie de 4 a 5, pero hay tres grandes sistemas que normalmente representan, ¿no?, la información. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el sistema de representación visual, auditivo y kinestésico son los tres grandes sistemas más reconocidos hoy en día como estilos de aprendizaje. La mayoría de nosotros utilizamos uno más que otro, porque se desarrollan diferente en cada uno de nosotros y tienen sus propias características. Por ejemplo, no sé si ustedes de repente habrán observado en algunas personas que les gusta hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, hay algunos que pueden cocinar, pueden hablar y a la vez pueden escuchar lo que hacen. Así como hay algunos chicos que, por ejemplo, pueden estar mirando televisión o pueden estar escuchando música y a la vez están haciendo su tarea y están estudiando. Entonces, en cierta manera, utilizamos más de uno de nuestros sentidos. ¿Estamos utilizando más de uno de nuestros sentidos? Claro, estamos utilizando más de uno. Y eso quiere decir que, evidentemente, estamos ante una forma de aprendizaje un poco más completa. Sin embargo, hay otros que no tienen la misma percepción. Y no quiere decir que de repente sean menos inteligentes que otros, no, sino que tienen una forma distinta de adquirir el aprendizaje y la información que necesitan para poder aprender algo, ¿sí? Entonces, principalmente nosotros tenemos que respetar el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros niños en el proceso en el cual ellos están creciendo, porque ese proceso de aprendizaje, ¿no?, puede variar en el proceso que van creciendo y va a ir variando. Y va a ir variando porque van a ir creciendo y van a ir aprendiendo también cómo pueden aprender, pero estos estilos de aprendizaje están ligados también, ¿ya? Están ligados también a ciertas formas en las cuales puedo yo aprender también, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora sí, tengo el estilo de aprendizaje visual. Este es el primer grupo o sistema de aprendizaje por el cual nosotros vamos a empezar a trabajar el día de hoy. El sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante en la mayoría de personas. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos, como por ejemplo, cuando uno recurre a mapas conceptuales para poder recordar ideas, conceptos o procesos complejos. Entonces, por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, mediante el método Doman, por ejemplo, que es uno de los temas que vamos a ver al final de la clase, perdón, al final del curso, ¿ya? Nosotros evidenciamos el estilo de aprendizaje mediante el estilo visual, porque el niño se guía de unas fichas para poder relacionar imágenes con palabras. Entonces, evidentemente, estamos utilizando el sistema de representación visual. Entonces, este estilo es muy importante para nuestros niños, porque como bien lo dice, es el sistema de representación más dominante en la mayoría de personas. ¿Y qué cosa quiere decir con esto? Evidentemente es el que más se usa para poder gestionar un aprendizaje en mis niños pequeños. Pero ¿cómo sé si es mi estilo de aprendizaje? Nosotros acá tenemos una serie de indicadores que nos van a permitir eh, de alguna manera identificar si el niño que yo tengo en mi posesión en este momento, ¿no?, en mi aula, tiene alguna afinidad con este estilo de aprendizaje, ¿no? Y evidentemente tú te vas a dar dando cuenta mediante el niño vaya trabajando contigo en el proceso de cada día. O sea, no es de noche a la mañana que yo voy a sacar su estilo de aprendizaje. Recordemos que el niño tiene que tener un patrón de seguimiento, el cual nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente se está evidenciando de esa manera y si está haciendo realmente o está utilizando realmente este estilo y él todavía no sabe que es un estilo que él necesita para aprender. Entonces, para eso nosotros estamos como guías, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que yo necesito saber para saber si este estilo de aprendizaje se está dando con mi niño? Primero, que tenemos que darnos cuenta que presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales. De repente, cuando nosotros les explicamos verbalmente, ellos no lo comprenden o te dicen no, sí, no, en algunos casos, en otros casos, de repente no te toman la atención debida. ¿Sí? Un minutito, por favor. Disculpen, chicas, estoy un poco gripada, espero que me puedan comprender, por favor, en esta ocasión. Así que, como les venía diciendo, de repente, con explicaciones verbales, los niños no van a comprender. Pero, ¿qué pasa si de repente yo le enseño algunas imágenes? Entonces el niño me está dando un indicador, ¿cierto? Me está indicando él mismo de que esa es la forma en la cual él aprende de manera más rápida. Otro punto también es cuando el niño es muy observador. Entonces quiere decir que va a aprender mediante imitación, mediante ejemplo. Otro punto que también yo tengo que considerar para saber cómo es el estilo de aprendizaje visual es que aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual. Por eso les decía, con fichas, ¿no? Cuando a veces los niños aprenden más rápido mediante fichas. Después, cuando eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Eso también es otro indicador. También cuando tienes una mayor facilidad para poder recordar imágenes y videos. Por ejemplo, yo he tenido niños, ¿no? Que a veces nosotros cantábamos con ellos y les decíamos, a ver, eh, dime, ¿qué color era el osito de la canción? ¿No? Un niño de 4 años, 5 años, y decía, a mí no me acuerdo. Pero habían otros niños que sí, no, yo sí, es marrón, decían, por ejemplo. ¿Y qué podemos nosotros identificar ahí, chicas? A ver, ¿quién me responde por el chat? ¿Qué podemos identificar entonces? Que evidentemente hay uno de ellos que tiene una percepción más auditiva que visual, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros determinamos. Pero sin embargo, si le ponemos la imagen, el niño va a relacionar la canción con la imagen y lo va a poder identificar. Claro que sí, lo va a poder identificar. Entonces, otro punto que también tenemos que considerar en este estilo de aprendizaje es que cuesta mucho trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal. También piensan y almacenan la información utilizando imágenes. Otro indicador es que tienes una inclinación hacia las artes. Y el último indicador es que tienen una gran imaginación y un fuerte sentido del color. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ellos necesitan colores para poder ordenar ideas. Si ustedes de repente no sé si se habrán dado cuenta, hay personas, ¿no? Que a veces cuando ellos están estudiando, necesitan organizar la información más importante, por ejemplo, de amarillo, la otra información de rojo, la otra información de verde, y evidentemente ellos mismos buscan sus patrones de colores para poder ordenarse de su propia información que van a aprender. Entonces, a esto se le llama estilo de aprendizaje visual, el cual nosotros podemos determinar desde un niño de 1 año, de 6 meses, y lo vamos a ir detectando porque el niño se va a llevar, eh, digamos, de una forma más directa, más precisa, con todo lo relacionado a imágenes y colores. De por sí el niño en la primera infancia le gusta el color, le gustan las imágenes, pero tú vas a poder dándote cuenta, vas a ir dándote cuenta cuando el niño es más predominante o es más dominante, de repente el otro tipo de estilo, el estilo auditivo o de repente el estilo kinestésico, ¿sí? Así que vamos a ir considerando el siguiente PDF y mientras tanto, a ver, chicas, ¿qué opinan de este estilo de aprendizaje? Les dejo, a ver, para que me puedan responder en el chat. ¿Qué opinan de este estilo de aprendizaje?
A ver, acá me dice Miluska, una consulta a un niño de 3 años, ¿qué prueba se le puede tomar o para, no hay directamente una prueba para saber qué estilo de aprendizaje tiene, pero ahí te he dejado, ¿ya? Claro, no estamos hablando de pantallas. Cuando hablamos de repente imágenes y colores, hablamos de fichas, por ejemplo, de fichas didácticas, ¿no? En las cuales van a estar enlazadas imágenes con palabras, ¿no? Por ejemplo, Miluska me preguntaba si había una especie de prueba. No es exactamente una prueba, como ya les venía diciendo, es un patrón que el niño va a tener de manera repetitiva. Por ejemplo, si nosotros les enseñamos imágenes, ¿no? Ellos van a relacionar las imágenes con las palabras que de repente les mencionamos. Y es una técnica también de aprendizaje considerado, porque se considera como parte del método Doman, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros podemos determinarlo hasta los 6 7 años, porque siempre se toma este estilo de aprendizaje, se considera en la primera infancia. Evidentemente, ya tú aprendes a un aprendizaje de manera más significativa, ya cuando estás, ya vas creciendo, o sea, a partir de los 10 años en adelante, porque tu propia madurez te hace comprender que hay otras formas de aprendizaje, pero ya es adaptativa, ya no es innata, como le dicen, ¿no? Así que ahora nos vamos con el siguiente estilo de aprendizaje, un estilo de aprendizaje que es muy importante, el estilo de aprendizaje auditivo. Claro que sí, Lady. Cuando usamos los diferentes materiales, nosotros mediante la observación vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por eso les decimos de que vamos a ir dándonos cuenta porque el niño va a tener un patrón repetitivo. Y ahí es donde vamos a ir detectando qué tipo de estilo de aprendizaje tiene ese niño. Entonces, es ahí donde yo ya como profesional, ¿no? Como estimulador, me voy a dar cuenta que por ese medio puedo ayudar a mi niño a que aprenda un poco más o que pueda desarrollar alguna habilidad que todavía no lo ha desarrollado. ¿Sí? Entonces, ahora continuando con este siguiente estilo de aprendizaje, tenemos el estilo auditivo. En este sistema de representación auditivo, nos dice que las personas son más auditivas, que son más auditivas, tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral, ¿no? Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen estas habilidades de ser políglotas. No sé si ustedes de repente habrán visto que hay personas que hablan 2, 3, 4, 5, 7 idiomas. Yo la verdad, disculpen, pero con los idiomas no soy muy amigable, pero sin embargo, yo he podido darme cuenta de que hay personas que hablan con una facilidad y te entiende con una facilidad los diferentes tipos de idiomas. Entonces, si ustedes creen que hay un estilo de aprendizaje auditivo, entonces, en esta clase de personas, claro que sí, evidentemente hay un estilo de aprendizaje auditivo, ¿no? Porque estas personas pueden determinar lo que otros dicen y hacen un trabajo mental tan fuerte que pueden determinar qué persona está hablando, en qué idioma, y pueden responder al mismo tiempo también. Y así mismo pueden comprender varias cosas a la vez. Entonces, ¿cómo sé si este es mi estilo de aprendizaje? ¿O cómo saber si mi estilo de aprendizaje es auditivo? ¿No? Entonces, aquí también hay una serie de indicadores que me van a permitir a mí darme cuenta y reconocer también en mi niño si también tiene este tipo de aprendizaje, este estilo de aprendizaje. Recordemos que estos tres estilos de aprendizaje siempre son dos los que van de la mano, o los más comunes en algunas personas. En otros, ¿no? Es uno o simplemente a veces buscan otra forma, otro estilo de aprendizaje, que puede ir ya relacionado de repente según a lo que presente la condición de mi niño. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son estos indicadores?
Dice, aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no tengo necesidad de que mi profesor me explique a mí con un mapa conceptual o que me diga con una imagen o que me relacione con algo, porque yo estoy trabajando con mi cerebro de una forma distinta, que mediante lo que yo puedo oír, voy a comprender y voy a trabajar mi creatividad y mi imaginación de una forma distinta y voy a ir aprendiendo, voy a ir escuchando de manera más activa. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el caso de un niño que parezca raro, que él entendía cuando tú le explicabas las cosas, pero cuando tú le enseñabas con imágenes, a ver, puedes ir y puedes decirme un ejemplo, no quiere decir que sea esto lo real, ¿no? Puedes explicarme y decirme dónde está la manzana, por ejemplo, y el niño pequeñito, ¿ya? Él no sabía todavía relacionar la palabra con la imagen, pero sin embargo, si tú le decías, ¿has traído, te gusta la manzana? Él te decía que sí. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que todavía su capacidad de estilo de aprendizaje auditivo y visual no estaban relacionados, pero sin embargo sí tenía desarrollado más el aspecto auditivo. Entonces solamente había que guiarlo y trabajar de manera efectiva para que él pueda mezclar estos estilos de aprendizaje y hacerlos uno solo, para que él pueda comprender también todo lo que necesitaba. ¿Sí? Disculpen un minutito. Ahora, otro indicador es que eres capaz de recordar signos audibles, con cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dicen alguien de repente en alguna conferencia o en alguna clase. Y evidentemente tienes esa capacidad de poder recordar lo que han dicho y de manera precisa también. También de repente los exámenes orales, las presentaciones, eres bueno para dar relatos, ¿no? Narración de historias, ¿no? Eh, también te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ellas. Por eso les decía que a veces, por eso les decía hay personas que pueden estar estudiando, niños que pueden estar haciendo tareas con música. Y yo me acuerdo que a veces hay papitos que dicen, él está escuchando música, no está aprendiendo nada, no está haciendo nada, de seguro está copiando, dicen. Pero no, no, chicas, hay un estilo de aprendizaje que es el auditivo y que no necesariamente quiere decir que el niño no esté haciendo nada, sino que es su forma de cómo aprender, de cómo quedarse con la información que él necesita para poder gestionar su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer y respetar cada uno de nuestros estilos de aprendizaje, pero para eso tenemos que hacer nuestro seguimiento. Como les dije, los niños los vamos a poder detectar con el patrón que van a ir ellos mostrando mediante la observación de manera progresiva, ¿sí? Ahora sí, seguimos con el siguiente estilo de aprendizaje. Ahora tenemos el estilo de aprendizaje kinestésico. En ese estilo de aprendizaje, como ustedes pueden ver, es el sistema de representación kinestésico. Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente a movernos y tocar las cosas, como cuando caminamos al recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar, como cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, en este estilo de aprendizaje, ¿ya? Tiendo de repente constantemente a moverme mucho para hacer las cosas o para poder concentrarme en alguna actividad. Necesito involucrarme en lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y eso a veces es un poco, digamos, tedioso para el niño. Pero sin embargo, los movimientos son una extensión de los pensamientos creativos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ustedes de repente han podido detectar que hay personas que cuando hablan por teléfono o cuando de repente están haciendo o están queriendo dar una charla oral, tienden, tienden a de repente
tener algún lapicero en la mano, o de repente cuando hablas por teléfono tienden a caminar de un lado a otro para que se puedan concentrar más. A veces uno les dice, pero no puedes estar quieto y hablar tranquilo, de repente les dicen así en algunas ocasiones, ¿no? Pero no, él necesita de un movimiento para poder gestionar su propio aprendizaje. ¿Y cómo sé si es mi estilo de aprendizaje el kinestésico? Pues me gusta aprender experiencias, como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que estudias, ¿no? Por ejemplo, yo necesito, por así decirlo, tener que tocar, tener que moverme para poder aprender, como decir el aprendizaje mediante el juego. Y ese aprendizaje kinestésico va relacionado mucho con el juego, pero no quiere decir que todos los niños lo tengan. Hay niños que a veces juegan, pero no logran el aprendizaje. Y hay que estar como guía detrás de ellos, al costado de ellos. Entonces, si yo quiero determinar si mi estilo de aprendizaje es kinestésico, yo voy a tener que darme cuenta de ciertos indicadores, ¿no? Los cuales ya estamos mostrando en este momento, ¿no? Los movimientos normalmente son una extensión de los pensamientos creativos para los niños y para las personas. Es por eso que es muy necesario que a veces nosotros tengamos que respetar cómo se dan estos estilos de aprendizaje y por qué son tan importantes para el desarrollo de nuestros niños, de sus propias habilidades y destrezas, para que nosotros podamos comprender cómo aprenden los niños. Tenemos que considerar diferentes puntos y para estos puntos tenemos que tomar en cuenta que los niños tienen diferentes habilidades, las cuales pueden ir desarrollando en el proceso de su crecimiento. Entonces, acá hay una pregunta muy importante, un punto muy importante. ¿Cómo aprenden los niños? Hemos indicado en nuestras clases anteriores que los primeros años de vida son un periodo importante en la vida, donde los niños absorben muchísima información de lo que experimentan y de cómo se ven influenciados por el ambiente. Entonces, día a día, los niños viven grandes momentos de aprendizaje, ya sea los notemos o no, que van moldeando su personalidad, habilidades lingüísticas, cognitivas, entre otros. Pero ¿sabemos cómo aprenden los niños? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Chicas, ¿sabemos cómo aprenden? A ver, ¿quién me responde por el chat? Evidentemente sabemos que hay estilos de aprendizaje, sabemos cómo se dan, sabemos que hay tres grandes sistemas de aprendizaje que el niño tiene que adquirir o que tiene que ir aprendiendo para que pueda generarse la estimulación temprana, para que pueda generarse ese aprendizaje mediante la estimulación. Recordemos que la estimulación es una herramienta, es una técnica, es una guía, ¿no? Entonces, hay diferentes formas las cuales nosotros vamos a saber cómo aprenden los niños. Hay grupos de niños que van a aprender mediante el juego, hay grupos de niños que van a aprender mediante experiencias innatas y hay un grupo de niños que van a aprender mediante imitación. Pero estos tres grupos, ya que estoy mencionando, van a estar relacionados con los estilos de aprendizaje, porque estos estilos de aprendizaje van a ser muy latentes tanto en el aprendizaje mediante el juego, en el aprendizaje mediante las experiencias innatas y en el aprendizaje mediante el proceso de imitación, ¿sí? Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros podamos conocer cómo se dan estos estilos de aprendizaje y cómo la estimulación temprana trabaja mediante ello para lograr el objetivo final, que es desarrollar estas habilidades y destrezas que los niños tienen en el proceso de su crecimiento. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir con el siguiente PDF. Tenemos el estilo de aprendizaje mediante el juego. Muchos de ustedes dirán, Miss, pero eso, el estilo de aprendizaje, perdón, el cómo aprenden los niños mediante el juego, ¿solamente se dan cuando son pequeños? Pues evidentemente no. El estilo de aprendizaje mediante el juego se da en todas las edades en sí. Hasta uno adulto aprende muchas técnicas, hasta estrategias, mediante ciertas habilidades de los juegos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de habilidades mediante el juego.
o de cómo aprenden los niños mediante el juego, porque tiene también un lado negativo y puede tener un lado positivo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poco ya sobre este punto y dice, cuando vemos a un niño jugar, podemos pensar en lo lindo que se ve, en lo entretenido que está, o en lo ocupado que se mantiene. Pero para que podamos hacernos, y más que nada, y nosotros a veces pensando, ¿no? Ay, qué bien, el niño está jugando y podemos hacer nuestras cosas. Pero sin embargo, al ver jugar a un niño, también podemos nosotros maravillarnos y sorprendernos de lo mucho que está aprendiendo. Porque si nosotros observamos detenidamente, vamos a darnos cuenta que el niño está generando su propia estimulación de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir que está generando su propia estimulación de aprendizaje? Los niños se aprenden mediante el juego de varias maneras. Uno de los puntos principales es que ellos mismos también generan su propia estimulación de aprendizaje porque comienzan a darse la exploración y el descubrimiento. Entonces el juego me permite a mí generar la exploración y el descubrimiento y me permite que los niños puedan tener ciertas habilidades de manera natural, porque ellos, mediante ciertas actividades con juegos lúdicos, ellos van a también a desarrollar su estrategia, van a poder desarrollar su propia solución de problemas ante algún de repente, digamos que tienen un armable, ¿no? Un juego armable, y ellos van a buscar las mil formas y las mil maneras de que puedan armar este juguete o este juego. Entonces, el niño está trabajando su habilidad de manera natural. ¿Qué dicen, chicas? ¿Está trabajando su habilidad de manera natural? Claro, está trabajando su habilidad de manera natural. Entonces, por eso decimos que el juego es una de las herramientas muy importantes para que se dé el aprendizaje, para que el niño pueda jugar. Entonces, y mediante el juego, ¿qué tipo de estilo de aprendizaje voy a tener? Voy a tener el kinestésico, voy a tener el visual, voy a tener también el auditivo. Entonces voy a poder estimular propiamente al niño mediante el juego. También me dice que los niños aprenden mediante el juego eh, con una práctica y repetición. El juego normalmente ofrece oportunidades para que el niño pueda repetir una y mil veces ciertas habilidades y lo cual va a reforzar su aprendizaje. ¿Sí? Es por eso que el juego viene a ser una de las pautas más importantes en el desarrollo de aprendizaje de un niño en la primera infancia, para una propia estimulación. Cuando el niño se estimula, también se estimula mediante el juego. Entonces, también generamos el aprendizaje, también ayudamos al niño a desarrollarse de manera oportuna. Claro que sí, ¿verdad, chicas? Ahora, ¿qué de otra manera me ayuda el juego para que el niño pueda aprender? Va a haber una interacción social. Y esta interacción social me permite que el niño pueda fomentar la comunicación, el desarrollo de sus propias habilidades emocionales. La parte socioafectiva trabaja muy bien mediante los juegos, por ejemplo, grupales, mediante los juegos en equipos. El niño se relaciona y al desarrollarse, el niño también está generando su propia estimulación. ¿Qué dicen, chicas? ¿Se está generando o no? Claro que sí, chicas. Ay, me van a disculpar un minutito. Claro que sí, chicas. Está generando también su propia estimulación, porque está también ayudando a forjar su carácter. También está comprendiendo al otro, al compañero. Entonces también trabajamos la parte emocional, la parte moral, y desarrollamos en el niño también la empatía. Y también tiene su propio criterio, ¿no? Su propio pensamiento crítico. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar en nuestros niños para desarrollar y complementar a las habilidades y destrezas que ya mantienen. Ahora, ¿qué otro punto nosotros podemos
desarrollar como aprendizaje mediante el juego, pues la resolución de problemas. El niño presenta desafíos y problemas que los niños deben resolver y lo que desarrolla su pensamiento crítico y creatividad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando un niño tiene algún problema para poder desarrollar o para poder realizar o complementar un juego que está utilizando, el niño lo va a intentar 1000 veces y en algunos casos se va a frustrar, ¿cierto? Pero esto le va a permitir a él darse cuenta hasta qué punto puede insistir. Y también es un buen momento para darle la guía que va a necesitar para que él también pueda buscar ayuda en caso haya agotado todas las instancias, ¿sí? En algunos casos los niños intentan e intentan y comienzan a volverse estrategas porque buscan otra solución. Van buscando la forma, intentan por aquí y por allá. Entonces, evidentemente el niño se vuelve estratega. Y eso es lo que también empalma mucho el juego. El juego es muy importante en la primera infancia. Le permite al niño tener una amplia perspectiva de su propio aprendizaje y también de la propia estimulación que va a necesitar. Es por eso que la estimulación temprana se da mediante el juego, en la mayoría de casos, y se aplica a los diferentes estilos de aprendizaje para que podamos nosotros orientar y guiar a nuestro niño en su proceso que necesita desarrollar. Ahora, también me dice que mediante el juego yo voy a tener otro punto importante también. Hay un aprendizaje por experiencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el juego permite que los niños aprendan mediante la experiencia directa. Es más efectivo que el aprendizaje teórico. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que voy a utilizar el aprendizaje, el estilo de aprendizaje kinestésico, porque el niño va a adquirir un aprendizaje mediante lo que ve, lo que toca, mediante la experiencia vivida. Y también está relacionado al área de cómo aprenden los niños. Otro punto que también tenemos que considerar que hay un desarrollo de habilidades motoras. El juego orientado, el juego físico, ¿no? Ayuda a desarrollar esas habilidades motoras, como la atención, la memoria también, la coordinación, el equilibrio. Y eso me permite a mí que mi niño se vuelva más habilidoso, se vuelva más descubridor, más explorador, ¿sí? Un minutito, por favor. Entonces esto me va a permitir que mi niño se vuelva más descubridor, más explorador, ¿sí? También hay un aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo viene de la mano con el aprendizaje de las normas, de las reglas, de ciertos límites que tienen que haber ya en el proceso del aprendizaje mediante el juego. El juego le enseña a los niños que hay que respetar ciertas normas sociales, como por ejemplo el turno, cuando el niño debe de esperar su turno. Por ejemplo, yo he tenido casos que cuando hemos implementado ciertas estimulaciones mediante el juego, hay niños que están muy desesperados por querer aprender, ¿sí? Por querer jugar, perdón. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso, ¿ya? El niño no quiere respetar su turno y él quiere solamente ganar y quiere ir encima de los demás compañeros. Entonces, ¿esta actitud es correcta? ¿Es correcta esta actitud? Claro que no, ¿verdad, chicas? Porque el niño tiene que aprender a respetar ciertas normas desde muy pequeñito. Y evidentemente el juego también me permite a mí ser empático y respetar mi turno y esperar porque mi compañero también merece jugar, también necesita ser valorado y también necesita que él practique lo que yo estoy haciendo. Entonces tiene que haber un proceso de respetar las normas sociales. Y también porque es importante que nosotros podamos estimular mediante el juego, podamos aprender mediante el juego, porque va a fomentar mucho la creatividad, la imaginación en el niño, la fantasía, la imaginación
Es algo que ayuda mucho a que el niño pueda tener un pensamiento innovador. El niño se vuelve muy innovador, se vuelve creativo y eso le permite al niño aprender más, hace que su mente vaya más allá de lo que el niño ya tiene o ya sabe. Entonces su mente se vuelve ilimitada para poder hacer grandes cosas. Y ahí es donde comienza a ser creativo, a tener imaginación, a poder crear cosas nuevas. Por eso se dice que el niño es descubridor, es experimentador, es explorador. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro punto me ayuda a mí eh, mediante el juego? ¿Qué otro punto tenemos que nosotros mencionar? Es el desarrollo de la autoestima. El juego ayuda mucho a los niños a desarrollar una autoestima positiva, porque mediante el juego se logran ciertos objetivos y los niños logran superar ciertos desafíos. Y eso les permite, ¿qué cosa, chicas? Les permite canalizar sus emociones. Los niños comienzan a sentirse valorados, reconocidos, comienzan a canalizar sus emociones y comienzan a comprender que mediante ciertas actividades yo puedo ser bueno, yo puedo hacerlo mejor y eso les da mucha estabilidad. Les da estabilidad emocional, les da autoestima, les da seguridad, les permite tener confianza en sí mismos. Y eso también les permite a ellos sentirse valorados, que es lo que normalmente los niños en la primera infancia necesitan para poder forjar su propio carácter. Es por eso que nosotros tenemos que saber cómo aprenden los niños, qué estilos de aprendizajes hay y cómo se dan estos aprendizajes, ¿sí? En cierta forma, mediante el juego, nosotros vamos a lograr que el niño pueda comprender ciertos puntos que son necesarios para su propio desarrollo. Entonces, ¿es importante el juego como forma de aprendizaje? Claro, es importante. Recordemos que el juego es una actividad fundamental en la infancia, porque a través de él los niños van a aprender a desarrollar sus propias habilidades, sus propias destrezas. Aparte de eso, van a ayudar mucho a su crecimiento y madurez. Y tenemos ciertos beneficios, ¿no? Porque tú sabes que el juego, ustedes saben que el juego va a desarrollar el aspecto cognitivo, porque va a ayudar a que los niños tengan más atención, tengan más trabajo de la memoria. Van a haber ciertos beneficios en el aspecto social, ¿no? Van a generar habilidades sociales, van a jugar con otros niños, van a fomentar la comunicación, la empatía, va a haber creatividad, imaginación. El niño va a comenzar a jugar con su propia fantasía, va a haber un desarrollo emocional también, porque el niño comienza a desarrollar sus habilidades emocionales, ¿no? Como la autoestima, la gestión de sus propias emociones. Recordemos que el niño tiene que aprender a gestionar sus propias emociones, a canalizar, y eso lo va a realizar poco a poco. Recordemos que no todos los días los niños van a estar de buen humor, siempre van a tener ciertos inconvenientes, los cuales se van a ver afectados o van a verse, mejor dicho, relacionados con el entorno, ¿no? Con el entorno en el cual el niño se encuentra, en el cual el entorno en el cual él está. El entorno afecta mucho al niño y eso es algo que nosotros tenemos que considerar siempre, ¿sí? Entonces, en cierta forma, ¿qué beneficios tiene el juego entonces para el niño como estimulación en la primera infancia? El desarrollo de su autonomía, se vuelve más independiente, más vivaz, hay una mejora en la concentración, les reduce bastante el estrés y la ansiedad. Recordemos que los niños son muy emocionales en esta primera infancia y ellos tienden a sentirse a veces muy estresados, ¿no? Se frustran también ante ciertas situaciones. Y si tienen ciertos problemas en casa, mucho más todavía, ¿sí? Un minutito, por favor. Me van a disculpar, chicas, estoy con un catarro terrible. Ahora sí, continuemos. Y en cierta forma, el juego es mucha diversión para ellos. El niño es una fuente de diversión y el niño necesita aprender mediante lo que le gusta hacer.
Y eso es una forma de estimular de manera más sana, más precisa y de un trabajo más colaborativo también. Claro que sí, Silvia, muy bien. Entonces es importante recordar que el juego es una actividad que es muy natural y es muy necesaria también para el desarrollo de los niños. Y todos los padres, cuidadores, estimuladores, debemos de fomentar el juego saludable en la primera infancia, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Ahora, vamos a ver el tema de cómo aprenden los niños, pero relacionado a las cualidades innatas. Muchos de ustedes dirán, ¿cómo es eso de cualidades innatas? Pues bueno, todos tenemos este impulso interior, ¿no? Para aprender cosas nuevas que nos permitan un mayor conocimiento del mundo y por lo tanto desempeñarnos mejor en él que en la infancia. Y eso se manifiesta mucho más evidentemente que en otras etapas de la vida. Entonces podemos decir que la naturaleza es muy sabia cuando se trata de la propia evolución del ser humano. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay niños que tienen ciertas cualidades innatas a lo que llamamos que están orientados a las inteligencias múltiples. Hay ciertos niños que nacen con ciertas cualidades que solamente es cuestión de detectarlas y de saber guiarlos para que ellos puedan desarrollar su propia forma de aprendizaje. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que el punto de las cualidades innatas va muy orientado a las inteligencias múltiples. Y sobre todo considerar que cuando decimos nosotros que podemos decir que la naturaleza es sabia cuando se trata de la propia evolución del ser humano, quiere decir que son habilidades con las cuales ellos nacen. Por ejemplo, no sé si les habré contado, yo he tenido un niño que el niño era muy habilidoso con el tema de los instrumentos. Y la mamá decía que a ella no ha salido, decía, porque ella no toca, pero ni el silbato, me decía. El papá igual, me decía, Miss, yo nada, en mi familia no hay nada de ser músicos, para nada, Miss. Y la mamá igual, decía, no, pero acá no hay nada, no hay nada. Entonces el niño había nacido con una cualidad innata. ¿Ustedes qué dicen? ¿El niño había nacido con una cualidad innata? Claro, había nacido con una cualidad innata. Y no solamente es eso, sino que también hay que recordar que hay ciertas cualidades que pueden ser innatas, pero que pueden venir de nuestros antepasados. Por ejemplo, esta mamá decía, ¿no? Que evidentemente no había nadie, ¿no? Que nadie tocaba instrumentos en su hogar. Pero después, conversando con ella misma se acordó que por parte del papá, de su papá, algo así, el señor era músico, era compositor. Y este niño tenía una habilidad para crear melodías que nosotros le decíamos, a ver, no le puedo decir su nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, Juancito, necesitamos una canción para ver el tema de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? A ver, qué ritmo nos podemos, qué ritmo puedes darnos tú, ¿no? Nosotros le decíamos así. Y el niño automáticamente en su cabecita se quedaba pensando, mirando, y automáticamente me sacaba una canción de la nada. Y una canción muy bonita, muy rítmica. Y por ejemplo, ¿no? Esto se da también en muchos de estos compositores, ¿no? Compositores, estos músicos, ¿no? Que están orientados a la inteligencia musical, a la inteligencia artística, ¿no? Que tienen algo innato, que es algo que no se puede negar, que es una habilidad que solamente ellos tienen. Es lo mismo que ocurre con nuestros niños. Generan sus propias habilidades, sus propias cualidades, que a veces son innatas, con las cuales ellos mismos nacen y lo cual les permite a ellos pues seguir aprendiendo cosas nuevas y sobre todo adaptándose o adaptando lo que saben con lo que van viviendo día a día, ¿sí? Entonces, es importante mencionar este punto de las cualidades innatas. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Claro, evidentemente tengo que agregar que los niños nacen con ciertas cualidades innatas, ¿no? Que les ayudan a aprender,
a adaptarse, a crecer. Y por ejemplo, uno de los puntos principales es que todo niño en realidad, ¿no? Es único y diferente y tiene sus propios indicadores en los cuales ellos nacen. Algunos niños son más curiosos que otros son más creativos que otros. Algunos tienen más energía, más entusiasmo que otros. Algunos tienen ese instinto de supervivencia, otros tienen esa capacidad del aprendizaje rápido, otros tienen esa capacidad empática y compasiva, otros tienen esa capacidad de adaptación, otros niños tienen ese tipo de resiliencia, ¿no? Que necesitan para forjar su carácter. Entonces estamos hablando de que cada niño es único e irrepetible y tienen su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Un minutito, chicas, por favor. Ahora sí, chicas. Ahora nos vamos con el siguiente punto. Nos dice este punto que hay una forma de aprendizaje mediante experiencias y ambiente. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicas? A ver, ¿quién me responde por el chat? Este es un punto muy considerado, además del rol fundamental del juego en el aprendizaje y de la presencia de cualidades innatas. El aprendizaje de los niños se ve fuertemente influenciado por las experiencias que viven y el ambiente en el que están expuestos desde que nacen. Yo me voy a esto para poder orientarles lo siguiente. Mucho influye el ambiente en el cual viven los niños, el ambiente en el cual ellos están, su entorno en realidad. Ellos aprenden en ese momento, no van a aprender por imitación, van a aprender por una experiencia vivida. Puede ser por algo positivo o por algo negativo. ¿Y qué quiere decir? Si yo tengo un niño, por ejemplo, de un ambiente negativo, hay dos caminos. O aprendo y sigo haciendo lo mismo, o genero mi propio pensamiento crítico y puedo decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, evidentemente el niño se va a ver influenciado, sí, por lo que vive y va a estar muy rodeado todavía según lo vivido. Pero si el niño es guiado adecuadamente, el niño va a aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, yo tenía un niño que era muy educado, el niño, muy educado, muy caballeroso, pero sin embargo el niño, ¿no? Él tenía a su papá, a su mamá y no era pues definitivamente como ellos. Es más, hasta la mamá lo molestaba mucho al niño. Entonces decía, ay, yo no sé por qué es tan correcto, él quiere que use su camisita, el niño quería venir con camisita y todo. Pero ¿qué pasaba? Que el niño, en el proceso de su crecimiento, él había adoptado la personalidad del abuelo. El abuelo, el señor era muy caballeroso, ¿no? Él venía con su camisita y el niño quería ser igual. Pero acá no solamente se había gestionado un proceso de aprendizaje por experiencia o por el ambiente en el cual estaba rodeado, porque él había decidido no ser como sus padres, sino ser como el abuelo. Entonces, se dio un aprendizaje no por experiencia, sino por imitación, ¿cierto? Es por eso que este punto de las experiencias y ambientes está muy relacionado con el aspecto de aprendizaje por imitación, porque evidentemente el niño puede verse muy influenciado por el entorno en el que está. Y cuando está fuertemente influenciado, el niño puede hasta tomar un camino negativo en su adolescencia, en su desarrollo de su niñez. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho
la mente de nuestros niños, estar a veces atrás de ellos, aunque parezca al comienzo que puede ser algo muy inocente y quizás en algunos casos dar un poco de risa para algunas personas, ¿no? El niño de por sí se pone muy expuesto a aprender cosas negativas. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar ese punto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar, evidentemente, que el aprendizaje mediante experiencias y ambientes se refiere más que nada al proceso de poder adquirir ciertos conocimientos a través de la participación activa, ¿no? En actividades o situaciones que pueden ser muy significativas, pero eso siempre y cuando sea en el aspecto positivo, ¿no? Pero si fuera en el aspecto negativo, nosotros tenemos que darnos cuenta y tratar de abordar a tiempo también cierta problemática que pueda ocasionar un camino, algo negativo para nuestros niños, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente punto, el aprendizaje por imitación. Como les venía diciendo, evidentemente el aprendizaje por experiencias, por ambientes, está muy relacionado al aprendizaje por imitación. El aprendizaje es primordialmente una actividad social. Sin ir más lejos, de acuerdo con el psicólogo Les Vygotsky, los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabularios e ideas de la comunidad en la que crecen. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Si yo tengo un niño que está en un hogar el cual puede ser disfuncional, pero hay ciertas normas, ciertas reglas y normas sociales, el niño va a ser respetuoso a las normas también. Claro, pero si hay un niño que de repente tiene un entorno familiar que aparentemente es tranquilo, pero que no hay normas, no respetan habilidades, no respetan actividades, perdón, no respetan ciertos hábitos, el niño va a ser obediente, va a respetar las normas, no será respetuoso. Entonces, aquí tiene que ver mucho la imitación. El niño escoge a quién imitar también. El niño elige por defecto a quién va a obedecer, de quién va a seguir esa guía. Ellos tienden a buscar siempre un patrón, tienden siempre a buscar ellos un modelador, una persona, un adulto, el cual ellos guíen. Por eso, como dice Anton, los adultos somos el ejemplo. Claro, es por eso que hay muchos casos en que hay muchos adolescentes que quieren parecerse mucho a sus artistas, a sus cantantes favoritos. ¿Y por qué se da eso? A ver, porque ellos buscan ese ejemplo que necesitan, esa guía. Y es lo mismo que ocurre con los niños pequeños, ¿no? Entonces los niños van a seguir ese camino, ese ejemplo que nosotros les brindemos. Es por eso que en este proceso de aprendizaje por imitación, nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Que los niños están muy expuestos a aprender cosas también negativas. Están muy expuestos a aprender estas cosas negativas. Entonces, en el proceso de aprendizaje por imitación, normalmente es un mecanismo natural, ¿no? En que los niños van a aprender observando y van a replicar este comportamiento de otros. Puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, este proceso se produce de varios contextos, incluyendo el aprendizaje social, el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, ¿no? En el proceso de aprendizaje por imitación está la observación. El individuo va a observar el comportamiento o si no, o las acciones que realiza la otra persona. También hay un proceso de atención, hay un proceso de retención y evidentemente puede ser positivo el proceso de aprendizaje por imitación, pero también puede ser negativo. Entonces, en los tipos de proceso de aprendizaje por imitación tenemos la imitación exacta, cuando hay una reproducción exacta del comportamiento que observa el niño. También tenemos la imitación generalizada,
en donde hay una aplicación de ciertos principios observados ante nuevas situaciones. Y también tenemos una imitación creativa, que es una imitación modificada, porque él puede mejorar el proceso de imitación observado. Por ejemplo, si tenemos un niño que ve que el papá estudia o la mamá estudia, pero de repente no puede hacerlo todos los días, pero tiene ese ejemplo que el papá trabaja, estudia, ¿no? Que está en casa y todo. Evidentemente el niño puede adquirir una imitación creativa, claro, porque esa imitación ya lo tiene ese ejemplo y puede destinar esa propia imitación y puede modificarla, mejorando el comportamiento observado y sacándole provecho, obviamente, a la situación presentada, ¿sí? La puede innovar, como dice Silvia. Un minutito, por favor. Entonces, evidentemente, puede observarla, puede innovarla. Es aquí donde nosotros hablamos de lo importante y de lo positivo que es el aprendizaje por imitación. Pero hay ciertos factores que influyen en el aprendizaje por imitación, como por ejemplo el modelo. El modelo observado debe ser claro y comprensible. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el modelo el cual el niño necesita seguir tiene que ser adecuado también, tiene que ser permitido, tiene que haber una motivación también. ¿Qué cosa quiere decir? Que el niño debe sentirse motivado para aprender, así sea por un proceso de imitación. El niño tiene que sentirse motivado. El niño tiene que tener la oportunidad también de poder practicar y refinar este comportamiento por imitación. Y evidentemente el aprendizaje por imitación es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños. Y eso le va a permitir a los niños poder gestionar su propio pensamiento crítico, discernir entre lo correcto y lo incorrecto también. Así que si nosotros guiamos adecuadamente, vamos a tener eh, un futuro muy prometedor para ese niño. Así que chicas, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño test sobre los estilos de aprendizaje que hemos venido hablando. Les voy a mandar el enlace para poder complementar el aprendizaje ya dictado en esta clase. Y vamos a responder unas cuantas preguntitas. Ahorita les envío el enlace por el chat. Así que vamos a preguntar, son preguntas directas relacionadas a los estilos de aprendizaje, ¿sí? Así que voy a esperar que puedan responder y se puedan unir para poder responder estas preguntitas y complementar el aprendizaje relacionado al estilo, a los estilos de aprendizaje, ¿sí? A ver, chicas, se van uniendo. Les voy a dar unos minutitos, 2 minutitos para que se unan. Vamos, chicas, vamos a unirse para poder responder a estas preguntitas relacionadas al tema del día de hoy. Muy bien, chicas, veo que ya se han unido. 2 minutitos más para que puedan unirse a las preguntas que vamos a desarrollar. Muy bien, chicas. 7:12, le doy a iniciar a la práctica, ¿sí? Muy bien, chicas, a ver si nos seguimos uniendo para poder activar la práctica. A ver.
un minutito más y ya les doy inicio para que vayan respondiendo con tranquilidad. Ahora sí, chicas, les voy a dar empezar. Muy bien, chicas, vamos respondiendo las preguntitas. Les voy a dar unos 5 minutitos a 6 para que puedan responder. A ver, chicas, ¿cómo vamos? Perfecto, bien, acá. Entonces, acá, en la ley, vamos viendo, ya, vamos, benditas. Ahora sí, chicas, le voy a dar por empezar.
Me faltan 2 minutos. Cierre. Muy bien, chica, ya se cerró. Tengo a Florcita, Carolina, muy bien, chicas, muy bien a todas por su participación. Así que un aplauso a todos ustedes por su activa participación en este test. Y a los que no han participado, no se preocupen, chicos, yo los entiendo. Lo importante es que ustedes están aquí presentes, ¿no? En esta clase y están adquiriendo todos los aprendizajes. Así que antes de terminar la clase, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ya con lo que hemos venido viendo, ¿sí? Para que quede todo claro para ustedes y también se vayan muy contentas con la información que hemos brindado el día de hoy, ¿sí? Primero que todo, tenemos que saber qué es un estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el estilo de aprendizaje en sí viene a ser o consiste en una serie de características principales, ¿no? Entonces, en cierta manera, eh, se refiere a la forma en la que una persona procesa y retiene la información. Entonces es la manera en que cada individuo prefiere aprender y absorber su propio conocimiento, habilidades o experiencias. Dentro de estos estilos de aprendizaje pueden influir mucho la forma en la que se presentan propiamente estos estilos de aprendizaje, la cantidad del tiempo dedicado o estimulado, la efectividad que pueda tener y la motivación y el interés que pueda tener el niño en el proceso de su propio aprendizaje. Entonces tenemos que considerar que estos estilos de aprendizaje van a trabajar de la mano con estas formas, ¿no? En cómo aprenden los niños. Entonces es como decir que vamos a trabajar de manera enlazada. Eso me va a permitir a mí trabajar, guiar y estimular a mi niño de manera adecuada, porque yo evidentemente voy a tener que hacer un proceso de observación, chicas, un proceso de observación. ¿Y por qué voy a realizar un proceso de observación? ¿Por qué voy a realizar un proceso de observación, chicas? A ver, ¿por qué voy a realizar un proceso de observación, chicas? A ver, ¿qué me responden del chat? Claro, para saber, evidentemente para determinar un estilo de aprendizaje. Claro que sí. A ver, acá me preguntaba, si acabo de ver tu pregunta, me dice que pertenece a Bandura, no exactamente a Bandura, porque Bandura es más conocido por su teoría por el aprendizaje social, ¿no? Y evidentemente está orientado por el aprendizaje por imitación, sí. Pero recordemos que el aprendizaje por imitación también va a ir orientado en cierta forma a todo lo que el niño replica. Y evidentemente Bandura eh, comentó, mejor dicho, teorizó que este aprendizaje social viene de la mano por el proceso de imitación. Pero no solamente lo mantiene él, esta teoría, también la mantienen otros psicopedagogos, ¿sí? Entonces, en cierta forma, para poder complementar un poco a lo que estábamos ya trabajando en clase, tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Hemos mencionado que hay una serie de estilos de aprendizaje, pero los más representativos son el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿sí? Y esto me permite a mí ayudar a mi niño en el proceso de su propia estimulación para poder guiarlo. Mediante el proceso del estilo visual, evidentemente tengo que reconocer que se va a dar relacionado a imágenes y relacionarlas con ideas y conceptos. En el aspecto auditivo se va a dar más que nada y tiende a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. En el aspecto kinestésico, evidentemente voy a relacionar este aprendizaje relacionado a las sensaciones y movimientos. En el punto de cómo aprenden los niños, hemos indicado
Evidentemente que los primeros años de vida son los más importantes porque el niño absorbe mucha información. El niño se vuelve, por así decirlo, una esponjita. Y esta esponjita me permite a mí darle al niño esa necesidad que tiene para poder aprender, para que él pueda tener esa guía, como decir, esa herramienta. Entonces yo tengo que darle al niño esa herramienta para poder gestionar ese aprendizaje, ¿sí? Asimismo, los niños aprenden por diferentes, eh, digamos, formas. Uno mediante el juego, que ya les he dicho que es uno de los aprendizajes que se mantiene hasta hoy en día y es una de las mejores técnicas para poder gestionar una estimulación, un aprendizaje. También tenemos la identificación de una forma de aprendizaje mediante cualidades innatas. También tenemos este, el aprendizaje por experiencias y ambientes de todo su entorno, que tanto les afecta el tema de su entorno y cómo aprenden también en ese proceso. Un minutito, por favor. Y ya estás, y mediante este proceso, pues evidentemente el entorno tiene que ser en mayor instancia positivo para el niño. Y si hubiera algún niño que está en un entorno, digamos, negativo, pues evidentemente este niño tiene que ser orientado, ¿no? Y tiene que aprender a discernir. Entonces, el aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto también va a venir muy de la mano con las experiencias que vive y también con la guía necesaria de que hay cosas y normas que debe respetar, ¿sí? Otro punto que también hemos visto el día de hoy y como último punto es el aprendizaje por imitación y que evidentemente, ¿no? Los niños aprenden haciendo suyas sus propias actividades y hábitos y vocabularios. Es por eso que es muy importante cómo nosotros nos dirijamos a ellos. Qué es lo que le vamos a mostrar? ¿Cómo mostrarnos ante ellos? Pensar que la motivación es un punto de partida para que el niño pueda aprender, para que el niño pueda lograr realizar todas esas expectativas que él tiene, porque el niño tiene expectativas propias, el niño comienza a generar su propio beneficio también. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Tenemos que también ser muy observadores y darle a nuestros niños esa atención requerida para que se pueda gestionar la propia estimulación del niño, ¿sí? Bueno, chicas y chicos, ha sido un gusto para mí dictarles esta cuarta clase. Este ha sido nuestro cuarto tema. Espero que les haya gustado. Y ya nos estaríamos viendo en todo caso el día miércoles con el quinto tema, que viene a ser el método Montessori, creo que tenemos en el quinto tema. Espero que no se lo pierdan, chicas, también va a estar muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que presenta cierta dificultad para aceptar reglas en el aula, habrá que conversar también con los padres de familia, ¿no? Hay que siempre hacer una investigación, hay que detectar, hay que observar, hay que darnos cuenta, ¿no? Cuál ha sido la problemática, ¿no? Porque el niño no respeta ciertas normas, cómo está siendo criado también. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen mucho de la mano también con el proceso de respetar las normas. Y el niño puede cambiar ese proceso de aprendizaje, puede comenzar a aprender a respetar normas mediante la imitación, mediante haciéndole comprender poco a poco que hay cositas que debemos respetar y trabajando activamente, ¿no? Evidentemente con ciertas actividades que le permitan al niño darse cuenta que en el colegio hay cosas que debe respetar y también en la casa. Principalmente yo recomendaría, ¿no? Primero citar a la mamá o al papá y hacer un análisis para saber qué es lo que está pasando con el niño, por qué se comporta así en clase, ¿no? De repente hay alguna problemática en casa que le puede estar afectando o de repente en la propia escuela también, orientada de repente por algún otro compañero o alguna situación personal también. Los niños se frustran. Los niños a veces requieren ser atendidos, ser también valorados y a veces cuando un niño no es valorado ni atendido a tiempo, suele pasar que a veces quieren llamar la atención porque necesitan ellos de esa atención y de esa guía, ¿sí?
Bueno, coordinadora, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno, muchas gracias a todos por la participación del día de hoy. Muchas gracias, licenciada, por la clase de hoy, también muy dinámica y mucho aprendizaje. Y bueno, estimados, solamente recordarles que la próxima clase voy a enviar la evaluación, el examen finalizando la quinta clase. Es para marcar nada más, son 10 preguntas y va a haber plazo hasta el último día de clase, que es el día viernes, para que puedan responder. También va a haber una pequeña tarea que es opcional de apuntes digitales. Son apuntes de las clases, ¿no? De los temas que han visto durante esas sesiones. Y pueden ganar puntos adicionales para su examen. La nota de su examen es la nota que va a salir en el certificado. Pero haciendo los apuntes también pueden ganar puntos extras. Y también los que han ganado el juego del Kahoot. La otra clase también vamos a hacer otro juego para que otras 3 personas puedan ganar y puedan ganar 3 puntos más para su examen. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me pueden consultar, ¿no? Para contestarle también me pueden hablar al WhatsApp. También por ahí les puedo contestar cualquier pregunta que tengan. No sé si no hay preguntas, sino para dar concluida la clase. Sí, dígame, estimada Arely. Sí. Lo que le comenté que son unos apuntes. Sí, sobre cada tema. Igual los voy a enviar al grupo, ahorita terminando la clase. Sí, son apuntes sobre cada tema. No es necesario que sean de todos, ustedes pueden escoger, ¿no? Para que les ayude unos puntitos extras para su examen, ¿no? Si es que salen con nota baja o si es que igual quieren subir un poco más su nota, ¿no? Si es que desean subir más su nota, como va a salir en el certificado, pueden hacerlo. Y si es que salen con una nota baja, también les va a ayudar. Es opcional, no es necesario que todos lo hagan. O si sales con una nota alta o que está bien como para ti como para tu certificado, no hay problema, no es una tarea obligatoria. Bueno, muchas gracias a todos. Igual cualquier consulta me la pueden hacer a mi número. Soy la coordinadora Claudia Flores. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase.